esto va a ser muy difícil de decirle un alto a esta guerra. Va a ser una guerra mucho más sangrienta que la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué pasará luego del conflicto actual entre Israel y Palestina? Bienvenido, bienvenida a mi canal de predicciones Clesania. El día de hoy estamos con una predicción urgente, sí, de carácter urgente, porque es respecto a la guerra que se está viviendo, porque ya se ha declarado una guerra, es algo oficial. Hay miles y miles de personas huyendo hacia donde sea, pero buscando un lugar seguro. Comenzamos esta predicción. Vamos a ver qué es lo que viene luego de este conflicto armado o guerra, como quieran llamarlo, pero es una guerra. Yo dije desde inicio de este año y también desde el TikTok que venían las tres guerras, la de Rusia con Ucrania, esta del Medio Oriente, o bueno, esta guerra que está sucediendo entre estos países, y falta una guerra más. Ojalá que yo me equivoque, ojalá, espero equivocarme esta vez con eso de las tres guerras que les estoy diciendo. Primero vamos a centrarnos en lo que viene para esta guerra de Israel y Palestina, ¿sí? ¿Qué es lo que viene? Mientras tanto, te invito a suscribirte a este canal. Suscríbete, es totalmente gratis la suscripción. Dale click a la campana de notificaciones para que no te pierdas las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. También les quiero invitar a mi otro canal de predicciones, bueno, de horóscopo diario. Por aquí dejaré el enlace. Suscríbanse, es totalmente gratis. Horóscopo diario de lunes a jueves en mi segundo canal, Horóscopo con Clesania. Ahora sí, veamos qué es lo que viene para este conflicto. Y luego también les voy a explicar un poco de la historia de este conflicto, o bueno, al menos qué países también tienen que ver y que tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Qué viene para el conflicto Israel-Palestina? O también llamado Segunda Guerra, que se está viviendo actualmente en este año 2023. Lo primero que veo es desplazamiento militar y muchas personas abandonando el país. Israel y también palestinos van a huir de su país, ¿sí? Muchas personas yéndose, marchándose sin rumbo, ¿sí? A donde sea. Muchos van a irse a Europa por la cercanía y bueno, los que tengan más recursos se van a América porque buscan siempre irse más lejos del lugar del conflicto porque hay un temor en estas personas. Esto no estaba planificado. Es decir, esto ahora último como que se ha tomado una decisión a último momento, ¿sí? Pero de que sí había un conflicto creciendo y creciendo cada vez más y que hay algo que ha despertado el odio de esa gente, de este grupo, pues sí. Permíteme un momento porque la energía está muy cargada, ¿sí? Listo. Acabo de comenzar esta lectura y escucho un ladrido de perro todo desesperado. Y luego mucho movimiento en la cámara y siento temor de levantar las cartas porque siento que viene algo terrible para esta zona y sobre este conflicto. Veo mucho llanto, lágrimas de las personas que van a huir. Aquí hay algo que se ha salido de control y este conflicto no va a terminar mañana ni pasado. Esto va a demorar, al igual que lo de Rusia y Ucrania, que no tiene cuándo acabar. ¿Sí? Es lo que me está marcando aquí. Y mira, acá tiene que ver mucho personas del poder involucrados, ¿sí? Muchas personas del poder involucrados aquí. Veo aquí, miren, un rostro que se va a hacer conocido durante
esta contienda, este conflicto, alguien a quien le van a... veo como que personas detrás de esta persona. Y esta persona se va a ver como que una persona buena, alguien transparente, pero es todo lo contrario. Siento una energía pesada en esta persona. Es un rostro, digamos que joven y alguien nuevo, ¿sí? Y esos conflictos se van a extender. No sé si logran escuchar un ladrido de perro muy desesperado nuevamente. Siento mucho llanto. Mi guía espiritual, tengo que decir lo que me está diciendo. Este conflicto va a dejar más de 10.000 muertos en los próximos 4 meses. Más de 10.000 muertos durante este conflicto de Israel y Palestina. Todo por un pedazo de tierra, el poder, la ambición de este grupo. Pero también hay algo detrás, hay algo detrás. Y me van a disculpar que esté algo nerviosa, porque aquí lo que estoy viendo no son solo esas 10.000 personas fallecidas que va a dejar en estos próximos 4 meses, sino que esto va a ser muy difícil de decirle un alto a esta guerra. Va a ser una guerra mucho más sangrienta que la guerra entre Rusia y Ucrania. El anticristo. El anticristo va a salir de esa zona. El anticristo vive en esa zona. Y los perros no paran de ladrar, los perros que están afuera. Esta situación se va a tornar muy complicada. Esto va a desatar un conflicto mayor, pero esto no va a ser lo único, porque yo he tenido un sueño premonitorio y quiero compartirles lo que vi. El 8 de marzo del 2024, o alrededor de esa fecha, porque uno no es exacto, los tiempos pueden variar, pero alrededor de esa fecha, 8 de marzo del próximo año, es una fecha importante, porque algo podría ocurrir en Japón. Veo fuego cerca a Japón, fuego, pero no de volcán, sino algo provocado por el hombre. Y también voy a dar otra fecha, pero no es que vaya a suceder esto durante esa fecha, sino que es una fecha aproximada. Eso que estoy diciendo es solamente y puede ser representativo del tercer conflicto que viene, que todo va a girar alrededor de Japón, que es el tercer conflicto que veo. El día que se me apareció este sueño fue un 2 de noviembre. Y esto vendría a suceder alrededor del 2 de noviembre. Y ojalá me equivoque con esto, porque esto sí es algo grave. Veía muchas personas escondidas dentro de sus casas con apenas una radio a pilas y algo que comer, como en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo veía en esta época, ¿sí? Y no era Asia lo que veía, era Europa, era Europa. Esta fecha, alrededor de esta fecha del 2 de noviembre del 2024, va a suceder también algo mucho más relevante que lo que les acabo de decir del 8 de marzo, o alrededor de esa fecha. No veo, lo que sí no veo, y quiero ser precisa en esto, no veo una bomba nuclear que acabe con todo el mundo, pero lo que sí veo durante todo el año 2024 son tanques, cañones, mucho desplazamiento militar alrededor entre Asia y Europa. Sí, Europa también va a estar involucrado en guerra. Y Estados Unidos, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Estados Unidos va a estar como el jefe y comandante desde lejos viendo lo que sucede en Europa, porque Estados Unidos no van a tocarlo. O va a ser muy difícil. Y no he visto nada sobre Estados Unidos, no he tenido una visión sobre Estados Unidos que haya un ataque hacia ese país. Pero lo que sí me preocupa mucho es Europa del Este y los países potencia de Europa, o los países aliados y que pertenecen a la OTAN,
como lo son Francia, España, Italia y Reino Unido. Y aquí voy a hacer una aclaración. Reino Unido tiene que ver mucho en este conflicto que está sucediendo en Israel, Palestina, y por qué el rey está escondido. Está escondido porque sabe que hay algo que él no ha dicho, ¿sí? Veo mucha contaminación en la zona de Israel y Palestina, gases tóxicos, la gente va a estar escondida en sus casas y van a continuar huyendo. Les conté, creo, ya mi sueño en una predicción anterior, lo que veía en Europa para los próximos años. Me preocupa el año 2025. Pero antes les voy a terminar de contar lo que tuve de sueño premonitorio en esa fecha del 2 de noviembre del 2024, lo que podría suceder. No veo una bomba nuclear, pero veo mucho desplazamiento militar. Veía personas escondidas en sus casas, en los áticos, en zonas muy oscuras. También lo que veía es que estaban con una radio a pilas y con un poco de comida, de alimentos. Y lo que también veía era como que se oficializaba a través de la radio una guerra mundial, una tercera guerra mundial. Pero no lo decían con exactitud, solamente estaban informando a través de la radio porque escuchaba en el sueño lo que estaban diciendo y pues hablaba mucho sobre Japón ha sido atacado, tal país ha sido atacado o hay desplazamiento. El 2024 va a estar lleno de atentados. Atentados en tal país y así van a estar informando en varios países. Voy a mencionar algunos. Veo Ucrania va a continuar con atentados, Rusia con atentados, Japón con atentados. Países del Medio Oriente también con atentados y explosiones. Israel-Palestina va a continuar. En Europa del Este. Me preocupa esa zona, ¿sí? Sobre todo Polonia. ¿Y qué es lo que veo que va a pasar más adelante? Lo que veo que va a pasar más adelante es más desplazamiento militar. Pero vamos a continuar así durante varios años, escuchando sobre atentados en tal lugar, en otro lugar. Y aquí quiero continuar leyendo las cartas. Aquí va a haber un intento de hacer negociaciones para ponerle un alto al fuego. Pero ¿qué va a pasar? Esto no se va a dar. Aquí hay personas del poder involucrados. Y aquí veo un emperador. Veo aquí como un rey. Alguien de la monarquía que tiene que ver mucho. Y hablo que es alguien de la monarquía europea. Y ya mencioné un país anteriormente, durante esta lectura. Un rey tiene que ver mucho en esto. Es un rey ya de mayor edad, que está también desaparecido porque no escuchamos ahora último casi nada sobre él. Y tiene que ver, y va a intentar aquí hacer negociaciones, pero al parecer nada resulta. Porque miren la carta que queda detrás, la del 5 de oros, invertido. Israel, Palestina, con miles y miles de heridos y más de 10.000 muertos durante los próximos meses. Veo muchos ataques en Israel, mucho fuego en Israel y en esa zona que está siendo disputada. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuál es el propósito de Hamas. Quiero preguntarle a mis cartas si Hamas pretende ir hacia Europa, porque yo lo dije en TikTok el año 2022. Veo árabes o personas de esa zona cerca, bueno, a esa zona del Medio Oriente, como que avanzando y queriendo ir a por más. Veamos cuál es el propósito de Hamas, qué es lo que quiere.
Como les digo, en esa zona que está siendo disputada, veo muchos fallecidos, un intento de negociación por parte de un rey de Europa, alguien de edad mayor. Voy a dar siglas porque no puedo decir el nombre completo. R, C. Ya creo que es suficiente y ustedes pueden saber de quién se trata, que es quien va a negociar. Pero ¿qué va a pasar? Hamas está echando el ojo sobre Europa. Y esta misma carta salía en 2022, sigue con la misma energía. Como les digo, es como que ellos siempre han querido defender ese territorio, este grupo, Hamas. Pero algo se ha salido de control. Si se acuerdan, yo les dije que venía una guerra que era la de Taiwán con China, pero algo no se ha dado y ha habido un cambio de planes, porque algo salió mal para ellos. Y pues aquí este grupo se ha levantado, este grupo Hamas. Veamos si pretende moverse hasta Europa. ¿Qué es lo que pretende este grupo? Veo atentados en Europa durante 2024 y 2025. Veo atentados en Europa. Explosiones. Estas personas están con furia y rencor hacia Occidente. Veo más gente árabe y de esta zona del Medio Oriente ingresando a Europa. Veo mucho dinero. Aquí también. Aquí hay algo también. Veo una mujer como que de la realeza, que tiene que ver también aquí. Alguien que ya falleció. Y ya ahora creo que está más claro esto, pues, de quiénes les hablo, pues. ¿De qué país? Un país que como que ha marcado distancia de Europa. ¿Ya me entiende? Sí, porque no puedo hablar de más. Para 2025 y fines del 2024 veo varios atentados. Este grupo pretende atacar Europa. Y aquí voy a contarles nuevamente el sueño que tuve, el sueño premonitorio. Yo veía la Torre Eiffel de pie, pero alrededor todo estaba descampado, solo era pura tierra, solo había tierra. Y no había personas. Y no solo Francia, veía más territorios, España, Italia, Reino Unido, despoblado. Y si quedaba algo de calles, pues estaban completamente inhabitadas. Nuevamente, aquí mucho tiene que ver una monarquía importante de Europa que ha llevado a esto. Esto sí tiene que ver con el pasado. Lean bien la historia de este territorio y este conflicto donde aparece Hamas, porque es importante. Tienen que ver países europeos y tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y la Primera creo que también, que era una zona de refugiados, esta zona, y por eso ahora está así. Y esto también está como escrito en la Biblia, pero en la Biblia de la Agenda 2030. ¿Sí? Aquí se hace presente. Veo la economía de Europa destruida a fines del 2024 y año 2025. Veo una crisis muy fuerte, una crisis terrible que se aproxima. Aquí también una mujer que va a tener protagonismo en esto. Claro, una mujer de Europa. Y aquí un hombre pero que sus intenciones no son verdaderas. Es decir, es una persona traicionera, que es alguien del poder en Europa. Veo aquí mucha pérdida económica. Esto ya tiene que ver con lo de la Agenda 2030 también. Es que veo, y por el calor, el cambio climático,
que de eso ya hablamos. Tierras infértiles en Europa. Y los de arriba enriqueciéndose con esto que va a acontecer. Mientras que veo que la preocupación, la angustia, todo se encarece, más gente pobre en las calles. Esto es lo que veo en el 2024, eso que aún no he sacado cartas para Europa en el año 2025. Pero lo que sí les digo, van a ver la aparición de más personas árabes en Europa y también de este grupo. Están preparando atentados en Europa. Me preocupan París, Francia, Alemania, Italia, Europa del Este, con estos atentados. Y Suecia. El declive de Europa va a comenzar a finales del 2024. Y muchas personas que por A o B motivo fueron a Europa en busca de un futuro mejor porque aquí en América Latina todo estaba destruyéndose, pues veo aquí un retorno de muchas de esas personas, así como que también personas de Europa huyendo. ¿Por qué? No por los atentados, eso va a ser lo último en lo que piensan. La economía, no van a encontrar trabajo, porque la economía va a estar en declive. Y lo que me preocupa más aquí son las tierras infértiles, que más adelante van a ver en Europa. Por el exceso de calor, un calor abrasador a más de 50 grados centígrados. Esto ya hablo como cerca alrededor del 2030. Pero es algo totalmente terrible lo que viene para esa zona, la zona de Europa. Como les digo, aquí tiene que ver personas del poder. Aquí nada comenzó porque les dio ganas de ir más allá. Y haré una lectura completa más adelante sobre lo que va a suceder en Europa también, ¿sí? No olviden suscribirse a este canal. Suscríbanse, es totalmente gratis la suscripción. Dale click a la campana de notificaciones para que no te pierdas las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Conmigo será hasta la próxima predicción. Muchas gracias por ver este video. Adiós.